cuantitativo con aplicación del estilo APA. Damas y caballeros, tenemos a continuación, con el permiso de la autoridad pertinente, de presentar para la ponencia al PhD Isaac Enrique Castrocuba Barinesa, PhD, también docente de esta casa de estudios, ya 2 ciclos, además indicar de profesión ingeniero metalúrgico y abogado por la Universidad San Agustín de Arequipa, licenciado en Educación, la Facultad de Teología de la Pontificia y Civil de Lima, maestro en docencia universitaria y doctor en Educación, Universidad Particular San Martín de Porres de Lima, PhD en Filosofía, Graduates Technological Foundation, Indiana, USA, doctor en Ciencias Jurídicas, Gerencia Educativa y Dificultades en el Aprendizaje, UNIBE, Cuba. Actualmente profesor de posgrado de la Universidad Andina del Cusco, Universidad San Antonio Abad del Cusco y profesor asociado de la Academia de la Magistratura. Y recordar y gratamente mencionar que también es docente del pregrado de la Universidad Tecnológica de los Andes. Sin más preámbulo, invitamos al doctor Isaac Enrique Castrocuba Barinesa, PhD, por favor, si nos podría acompañar fuerte las palmas en esta oportunidad para dar inicio al tercer curso sobre innovaciones de la investigación en los enfoques cualitativo y cualitativo, aplicación del estilo APA en los proyectos de investigación. Doctor, adelante. Sí, está. Estimados colegas, no solamente colegas en la profesión del derecho, sino también en el ejercicio de esta noble tarea y por supuesto un apostolado educativo a través de la docencia universitaria. Quiero en principio agradecer a los directivos de aquí en nuestra universidad por haber considerado pertinente mi participación para compartir algunas experiencias desde esa trayectoria en el ámbito de la educación, de la investigación, ya a lo largo de unos 22, casi 23 años, ¿no? Claro que no es la única área de mi especialidad. En el derecho también tengo otras áreas que son el resultado de la formación que he ido pues recibiendo a lo largo de mi transitar por distintas instituciones de formación académica. Dicho esto, bueno, pues el tema que tenemos para hoy es el tema de la investigación en derecho en los enfoques cuantitativo y cualitativo, ¿no? Entiendo que esta necesidad surge, o el interés por este tema, surge no solamente aquí en el contexto de nuestra Universidad Tecnológica de los Andes. En realidad es una necesidad que se extiende a todas las universidades del sistema universitario peruano y yo podría decir incluso latinoamericano. ¿En razón de qué? En razón de que la investigación, que es una de las tareas fundamentales o esenciales de las instituciones académicas, universitarias, no la prioritaria, por si acaso. Yo no estoy de acuerdo con aquellas afirmaciones que dicen que la universidad tiene como la primera tarea prioritaria la investigación. No es así. La universidad desde sus orígenes y hasta hoy, incluso en las propias normativas, se enuncian literalmente que tienen como un propósito fundamental el desarrollo integral de la persona humana. Nada más que esto, en el desarrollo y en la aplicación de las normas y en el ejercicio muchas veces de la docencia, pues un poquito le perdemos de vista, ¿no? Y eso nos pasa luego la factura en resultados que podemos nosotros observar, ¿no? La falta precisamente de una formación humanista en muchos profesionales, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Ya sabemos que aquí en América Latina el primer problema ha dejado de ser la pobreza extrema. El
primer problema que tenemos que atender es la corrupción estructural. Pero también, como suelo decir, y esto seguramente ustedes también lo pueden verificar, quienes son actores, quienes precisamente incurren en la corrupción, no son pues el campesino que está labrando la tierra, no es el obrero que está pues ahí trabajando para ganar unos soles y sostener dentro de una economía de subsistencia a su familia. Son profesionales que salen de las universidades, son aquellos denominados CEO, que han estado a la cabeza incluso de estos grandes pues, aparatos de producción y de monopolio, ¿no? En cuanto pues, a la producción de servicios o de bienes, y que lamentablemente alejados de los intereses sociales, bueno, pues han incurrido y lamentablemente siguen incurriendo en actos que afectan el derecho de los pueblos a tener un desarrollo que pueda beneficiar a la mayoría, ¿no? Entonces, esto nos hace ver que hay una falencia en cuanto a los contenidos dentro de una visión pragmática de la educación básica y también la educación superior universitaria. Puede parecerles un poquito, de repente, hasta atrevido el hecho de que afirme que personalmente yo estoy en desacuerdo con la educación, por ejemplo, por competencias. Porque ya Jacques Delors, allá por la década del 80, nos advertía en su informe, un informe de la comisión que él presidió en la UNESCO, sobre la realidad y la orientación que se avisoraba en la educación latinoamericana. Era una educación para la producción. Y lamentablemente sigue siendo, porque hemos entendido que las competencias, bueno, pues tienen que ser aquellas que demanda el mercado laboral, y tenemos que formar profesionales que respondan a esas competencias. Y eso sesga el sentido fundamental que tiene la educación, desde la fundamentación filosófica de esta, desde la filosofía de la educación. Tenemos que buscar desarrollar personas con valores. Y para ello habría que caminar un poquito en retrospectiva, desanclar algunos conceptos que ya los tenemos casi como estandarizados y creer que, bueno, pues hay que educar solamente para producir riqueza material, para desarrollar conocimientos científicos, tecnológicos que nos permitan una calidad de vida material, que indudablemente afirma ciertos componentes necesarios en la vida del hombre, pero no son los fundamentales. Hay aspiraciones que no debemos dejar de lado, como es afirmar el ser sobre el tener e incluso sobre el hacer. Bueno, pues este preámbulo que hago es para hacer hincapié en el hecho de que debemos buscar generar conocimientos, pero no perder de vista una perspectiva humanista, porque si no vamos a caer en esa suerte de pragmatismo que sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, bajo la inspiración de John Dewey y del utilitarismo de John Stuart Mill, ha tenido un éxito, indudablemente. En el siglo pasado lo ha llevado a ser un país con un potencial científico y tecnológico que le ha dado pues, la capacidad de poder brindar a sus ciudadanos un nivel de vida material que seguramente nosotros deseamos, pero que en otros aspectos lo ha sumido en una suerte de desencanto existencial. Y ojalá que como académicos también podamos nosotros considerar estos aspectos dentro del ejercicio
de nuestra cátedra universitaria, porque el tema de los valores no es un tema que se deba tratar solamente en una asignatura de deontología o ética profesional, no. Es un tema transversal que todos y cada uno deberíamos considerar en nuestras distintas asignaturas. Bueno, en relación a la investigación, por favor, puedes poner la otra diapositiva. Voy a partir primero de hacer una reflexión en torno a lo que es la ciencia jurídica. Ustedes tienen que saber que hasta casi las décadas finales del siglo pasado estaba en cuestión la cientificidad del derecho, como de muchas otras ciencias sociales. Para la mayoría de los epistemólogos estas no eran ciencia, eran nada más pues disciplinas del conocimiento, pero que no se ajustaban totalmente a los parámetros, a las exigencias que desde el positivismo filosófico se habían establecido y que indudablemente encajaban bien las ciencias naturales, pero las ciencias sociales no. Entonces, hay que enfatizar en principio por qué el derecho es una ciencia, o tenemos que reconocer dentro del espectro actual de lo que es la ciencia, que la ciencia jurídica está, ¿no? Pero para ello es conveniente también señalar cómo ha sido el desarrollo de la búsqueda del conocimiento que ha tenido el ser humano a lo largo de su historia. Me refiero desde ese momento en que se da ese salto cualitativo del antropoide al homínido, desde ese momento en que el ser humano toma conciencia racional, no solo de su entorno, sino también de sí mismo. No solo pregunta qué es esto, qué es aquello, sino también va a orientar interrogantes sobre sí mismo, ¿no? Bueno, pues el ser humano, a partir precisamente de esa conciencia racional, intenta buscar respuestas a una serie de interrogantes que la propia realidad, el propio contexto y su propia realidad, la redundancia, pues le requieren. Y es así como en los inicios va a surgir una forma de construcción, una forma de interpretación de la realidad, que es el mito, hoy llamado conocimiento mítico, ¿no? Es a través de los mitos y las leyendas como el ser humano, carente todavía de todo ese bagaje de categorías lingüísticas que hoy poseemos, trata de explicar la realidad. Realmente los mitos, las leyendas tienen un valor inapreciable. ¿Cómo es que individuos carentes de todo el bagaje de categorías lingüísticas que hoy tenemos para tratar de dar significados a la realidad, cómo es que desde esas limitaciones fueron capaces de crear a través de la analogía explicaciones respecto a la realidad? Indudablemente son conocimientos que no podemos decir que sean eminentemente racionales, no. Pero hay que reconocer el valor de estos conocimientos en cuanto a explicar la realidad. Más adelante sabemos que surge otra forma de conocimiento, que es el conocimiento teológico. En algún momento el ser humano hace intervenir a uno o a varios dioses en las explicaciones respecto a la causalidad de la realidad inmanente, de la realidad fenoménica. En el mundo antiguo, bueno, pues aparece este pensamiento en prácticamente todas las culturas antiguas, tanto en Occidente como en Oriente, ¿no? Y hay que ver cómo en casi la totalidad de estas culturas imperaba un pensamiento politeísta, ¿no? Había el reconocimiento de la presencia de muchos dioses, e incluso se atrevía, o más bien se atribuía, en algunos casos, a cada uno de estos dioses
la causalidad de determinados hechos o fenómenos en la naturaleza. Los judíos, que eran una cultura en realidad casi bárbara, tienen un gran mérito dentro de ese contexto de la antigüedad, un mérito en tanto y en cuanto han legado a la cultura occidental dos líneas de pensamiento que hasta hoy nos acompañan, ¿no? Este grupo de pastores nómadas que iban de aquí para allá y que luego recalan pues, en Palestina y usurpan unas tierras que no les correspondían, y ahí, bueno, pues desde sus convicciones religiosas, desde sus creencias, se asientan considerando que esa es la tierra que Dios les había prometido, ¿no? Pero seguían siendo pues un pueblo semibárbaro, que no estaba a la altura de las grandes culturas antiguas como Egipto, Babilonia o la cultura persa, los griegos más adelante, los romanos, ¿no? Sin embargo, hay dos elementos que ellos legan a la posteridad. Uno es la concepción lineal de la historia. Porque si repasamos nosotros el pensamiento de las culturas antiguas, todas ellas tienen una visión cíclica de la historia. El famoso mito del eterno retorno, que inicialmente es planteado por Pitágoras y luego replicado también por Platón. Por eso es que a nosotros, que estamos educados, formados en la cultura occidental, donde la visión de la historia que tenemos es lineal, nos resulta pues casi incomprensible o inaceptable, por ejemplo, la reencarnación, ¿no? Cosa que a los orientales esto no les significa ningún tipo de dificultad, puesto que ellos tienen una visión cíclica de la historia. Y el otro es el monoteísmo absoluto de los judíos, ¿no? Pero bueno, estos detalles nada más para decir que en algún momento aparece pues una forma de conocimiento que tampoco es evidentemente racional. El ser humano, sin embargo, sigue preguntando y haciendo un ejercicio de su capacidad racional más o menos unos 5 siglos y medio antes de Cristo. En la Hélade griega va a aparecer la tercera forma de conocimiento, que es el filosófico. Y es una forma de conocimiento que intenta ser eminentemente racional. Por supuesto, intenta, no lo consigue del todo, ¿eh? ¿Por qué? Porque aún en el pensamiento filosófico, pues se recurre a una serie de mitos para tratar de explicar algunos aspectos que por sí sola la razón no puede explicarlos, ¿no? Recuerden, en los diálogos de Platón encontramos el famoso mito de las cavernas para tratar de explicarnos esa dualidad de mundos, ¿no? El mundo sensible en el que estamos y el mundo inteligible, el mundo de las verdades absolutas. Bueno, pero la historia continúa. El ser humano sigue buscando, sigue inquiriendo nuevas formas de conocimiento. Y es así como, con el advenimiento de la modernidad, después de la Revolución Francesa de 1789, entre muchas novedades dentro del contexto histórico, social, del mundo occidental sobre todo, va a aparecer una cuarta forma de conocimiento, el llamado conocimiento científico, que en realidad va a estar representado por el énfasis y la importancia que se da a la inducción en el conocimiento de la realidad. Quiero aquí hacer presente, y esto nos va a servir después para entender también las metodologías que tenemos que revisar y antes de ello enseñar a nuestros estudiantes, que a lo largo de la historia, si hablamos in stricto sensu, solo han existido dos grandes métodos y siguen existiendo: el método inductivo y el método deductivo.
Lo que sucede es que hoy hay una confusión en cuanto a la nomenclatura, en cuanto a las definiciones, hay una confusión categorial. Ustedes leen un libro de investigación, le llaman método a lo que de repente es un enfoque, en otro le dicen método a lo que de repente es un diseño, y se habla de métodos interpretativos, cuando en realidad estos están presentes como más bien formas de acción dentro de estos dos grandes métodos. En la antigüedad, hasta un poco antes de la modernidad, ha imperado el método deductivo, el método especulativo, la experimentación, es decir, experimentar en una muestra pequeña para luego establecer resultados que generalizamos en leyes universales. Eso estaba vedado, eso estaba un poco en la periferia del conocimiento. El método era más especulativo, racional, ¿no? Y la forma de verificar esos conocimientos, si estos eran verdaderos o eran falsos, bueno, pues era aplicarles el llamado silogismo aristotélico, que seguramente muchos de nosotros hemos estudiado en la secundaria, las famosas leyes o de la tautología, leyes de verdad, falsedad, ¿no? No había una comprobación empírica de los conocimientos para darles como conclusión un contenido de verdad. Poco a poco se va abriendo, por supuesto, esto. Recuerden ustedes los aportes de Copérnico, luego de Galileo, que a través de observaciones empíricas empiezan a contradecir los presupuestos del conocimiento medieval. Pero es con el auge de la modernidad donde se abren una serie de campos, digamos, propicios para el ejercicio de la libertad del individuo, no solamente en el ámbito de la política. Surge el Estado, ustedes saben, ¿no? Surge el Estado con los tres elementos tradicionales que son territorio, población y un sistema jurídico normativo. Surge también en el ámbito del conocimiento mayor libertad para pensar y para ejercer la inducción. Y es así como la alquimia, que es el antecedente de la química, va a dar lugar precisamente a esta ciencia. La alquimia, que antes estaba en la periferia, ahora va a tornarse pues, en la ciencia de la química. La astrología va a dar paso a la astronomía. Pero esta nueva forma de buscar conocimiento ya no es meramente especulativa, sino que busca la comprobación de sus resultados de forma empírica, experimental. Sin embargo, todavía carece de una justificación teórica, y esta va a venir a mediados del siglo XIX. En ese tiempo, un pensador francés, Henri Bergson, precisamente va a plantear el llamado positivismo filosófico. Y con esto va a justificar esa nueva forma de producir conocimiento, ¿no? El conocimiento científico que deviene de la inducción. ¿Qué es la inducción? Es hacer experiencias en una muestra para luego, confirmados los resultados, establecer leyes generales. Y estas leyes generales se pueden comprobar experimentalmente si son verdaderas o son falsas. Y es así como el positivismo filosófico va a aceptar tres afirmaciones que van a ser la defensa de esta forma de conocimiento a lo largo de casi todo el siglo XX. La primera es que el único conocimiento verdadero, según el positivismo filosófico, es el conocimiento científico. La segunda es que el único camino para producir conocimiento científico es la inducción. Y la tercera es que el único criterio de verificación de un conocimiento científico
es contrastarlo experimentalmente, comprobarlo experimentalmente. A eso le podemos añadir, a la luz de lo que significa este pensamiento en su momento, también la afirmación de que existe un solo camino, o sea, un solo método, que es la inducción, para producir conocimiento científico. Por tanto, todas aquellas áreas del conocimiento que pretendan tener ese estatus de ciencia tienen que ajustarse a estas reglas, tienen que seguir el camino de la inducción. Y en el camino de la inducción hay que determinar la población. De esa población hay que determinar también una muestra. Y en esa muestra hay que plantearse hipótesis. Hay que identificar variables. Y bueno, pues, cumplido el trabajo inductivo, la experimentación, si se verifica la hipótesis, esta deja de ser tal para convertirse en una ley científica. Bueno, pues esto encandiló prácticamente a todos los pensadores y científicos de la época. Así que todos se subieron al coche. El mismo Kelsen, a la luz de esta filosofía, quiso también darle al derecho un estatus de ciencia. Por eso su propósito, por eso su intención de desligar a la norma jurídica de todo contenido ideológico, ético, axiológico, ¿no? Y por eso, pues bueno, surge ahí el llamado positivismo jurídico también. Pero volvamos a la cuestión general. Con el positivismo filosófico, la ciencia se entroniza como el único saber verdadero. Y esto, al margen de empatías o antipatías con ciertas ideologías, solo tengo que decir que incluso el materialismo dialéctico se orienta por ahí y, claro, dice sí, el único conocimiento verdadero es la ciencia. Y, por supuesto, la interpretación del materialismo dialéctico aplicada a la historia, el materialismo histórico, se considera científico, ¿no? Y si leemos, pues, las literaturas posteriores, incluso a Marx, las de Engels, las de Lenin, o incluso algunos manuales de doctrina que se manejaban allá por las décadas del 60, 70, parte del 80, como la de George Politzer, vamos a ver que siempre se argumentaba que era una teoría científica, una interpretación científica, etc. Bueno, pues todos quieren adquirir ese estatus de ciencia. Y es así como las ciencias sociales, para encajar dentro de ello, también empiezan a presentar sus investigaciones bajo la inducción, bajo el enfoque de la inducción. Ojo, en ese tiempo no se hablaba de cuantitativo, cualitativo. Quiero adelantar y decirles que esa nomenclatura es reciente. Si ustedes se retrotraen a las últimas décadas del siglo pasado, casi en pocos ámbitos universitarios se hablaba de cuantitativo, cualitativo. Se hablaba del método científico. El método científico, que era la inducción. Entonces, si el derecho, si la educación, si la historia, si la antropología querían adquirir ese estatus, tenían que plantearse, identificar variables, plantearse hipótesis, hablar de una variable independiente, dependiente, cuando no eran trabajos, pues, experimentales. Esa nomenclatura corresponde, se ajusta a las ciencias naturales. Pero en las ciencias sociales, pues, no todo es inducción. Y como vamos a ver, en el derecho menos. Puesto que, como afirma este profesor español, el doctor Manuel Atienza, el derecho es eminentemente argumentativo. Pero, sin embargo, pues todos querían encajar dentro del molde del método científico, que era inductivo, y bueno, pues ahí está
ahí está un poquito la confusión, que ha durado casi todo el siglo pasado y lamentablemente todavía en algunos estamentos académicos sigue esa confusión. Se sigue pretendiendo investigar las ciencias sociales y el derecho a la manera de las ciencias naturales. Y hacemos pues una suerte, digamos, de Frankenstein, como suelo decir, de nuestra investigación, ¿no? Pero algo más, y esto es importante que también tomemos conciencia. El pensamiento científico es una de las formas de conocimiento que el ser humano ha generado en su historia, pero no es la última ni la definitiva. Estémonos preparados para el advenimiento de otras formas de conocimiento, puesto que la ciencia ya ha llegado a límites que no puede superar. Hay muchas interrogantes que ya la ciencia no puede responder. Y desde hace algunas décadas, ustedes ya se habla, deben haber escuchado, de las inteligencias múltiples. Tengan la certeza que en el futuro, quizá nosotros no, pero nuestros hijos sí, van a asistir al advenimiento de otra forma de conocimiento. El conocimiento científico es una etapa dentro del desarrollo del conocimiento, pero no es el definitivo, no lo es. Además, ya en su andadura durante el siglo pasado, las afirmaciones del positivismo filosófico empiezan a ser cuestionadas. Más o menos a fines de 1920, y allá por 1928 surge en Alemania el llamado Círculo de Viena, conformado por científicos que hacen epistemología, matemáticos, físicos, ahí está Rudolf Carnap, está Morici, etc. Y ellos empiezan ya a cuestionar algunos aspectos del positivismo que no se alejan del todo, por eso les dicen los neopositivistas o positivistas lógicos, ¿no? Pero hay un pensador que va a ser contemporáneo a ellos, invitado a participar del círculo, pero nunca perteneció, es Karl Popper, quien también, sin distanciarse del todo del pensamiento positivista filosófico, que es el fundamento del conocimiento científico de esa época, va a cuestionar algunas bases del positivismo. Una primera, va a decir que el conocimiento científico no es absolutamente verdadero, puesto que la inducción no nos da conocimientos totalmente objetivos y verdaderos. Porque cuando hacemos una prueba en una muestra pequeña, el resultado que nos da es una probabilidad, pero no es una certeza total. No. Por eso es que a partir de Popper, hasta hoy, la ciencia es relativamente escéptica. Y eso también tengamos en cuenta. En la ciencia hasta hoy en día no hay verdad absoluta. No hay verdad absoluta. Por eso en el ámbito de la ciencia podemos cuestionar, podemos objetar. Tenemos, creo que, el imperativo incluso de ir contra el status quo del conocimiento, como dice Kuhn, porque los paradigmas imperantes en algún momento resultan insuficientes para explicar las interrogantes nuevas que se presentan en el contexto histórico. Entonces tenemos que ser capaces de generar nuevos paradigmas. Y esto, aplicándolo al derecho, tengámoslo en cuenta, porque sí me ha tocado, y esto lo he compartido en otros escenarios, ¿no? Algunas veces en exámenes de grado en universidades, pues que se dice incluso históricas, pues, bueno, miren, un colega le dice al graduando: oiga señor, pero
usted no ha comprobado, sus resultados no están de acuerdo a estas teorías. Sus resultados están contradiciendo más bien esta teoría, entonces su trabajo, su tesis no sirve. Estimados colegas, no se hace investigación para ratificar los enunciados de las teorías, porque esas ya están verificadas. Hacemos investigación para generar nuevos conocimientos que muchas veces incluso tienen que ir contracorriente. Porque si vamos a repetir lo que dicen las teorías, entonces ¿qué clase de investigaciones? Y menos aún lo que alguna vez también en un escenario, un grado dice, oiga señor, su afirmación contradice a la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en tal año, en tal... Señor, ¿qué? El Tribunal Constitucional, que es la Santísima Trinidad. ¿Acaso no sabemos que está compuesta por seres humanos que tienen también sus ideologías y su posición, y sus sesgos políticos, etcétera? Y la investigación se hace para cuestionar, pero con argumentos racionales y lógicos. No es cuestionar por cuestionar. Entonces, cuando entendamos y apliquemos esto, ¿saben qué? Vamos a ser generadores de nuevos conocimientos. Pero si solo queremos hacer tesis para ratificar tal o cual teoría, o para nada más replicar lo que dice ya un acuerdo plenario o una sentencia del TC, pues estamos quitándole la esencia direccional que tiene la investigación. Al contrario, deberíamos decir a nuestros estudiantes, oigan, atrévanse a cuestionar esta ley, atrévanse a cuestionar esta resolución o este acuerdo plenario o esta teoría. Muy bien, tal autor te habla de la teoría penal del enemigo, muy bien, a ver tú, ¿cómo puedes cuestionar esto? Analizando la realidad. Oiga, sí, aquí nuestro sistema penal, jurídico penal nos habla del garantismo. Atrévate a cuestionar. Eso es lo que tenemos que hacer en la investigación. Y Popper nos sienta precisamente las bases de ello, porque primero dice que, insisto, que los resultados de la investigación a través del método inductivo, que era el método científico, no son verdades absolutas. Y para eso pone un ejemplo, ¿no? Un ejemplo ya clásico. Él dice, estando a orillas de un lago ahí en Alemania, veo pasar un primer cisne, es blanco, el segundo blanco, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, blancos. Entonces, según la inducción, yo puedo inferir que todos los cisnes son blancos. Pero Popper dice, cabe la posibilidad que el séptimo sea negro o café. Por tanto, mi afirmación de que todos los cisnes son blancos solo es probabilística. No es una verdad absoluta. Por eso, miren, hasta hoy, en las ciencias experimentales, no se trabaja con 100% de certeza. Se trabaja con probabilidad de certeza y con márgenes de error. Y si a esto le añadimos que luego el siglo pasado este gran físico de la mecánica cuántica, el gran físico alemán Heisenberg, plantea su famosa teoría de la incertidumbre. ¿Qué es lo que dice? Si yo quiero medir un fenómeno natural, por ejemplo, quiero medir la intensidad de la luz en este momento afuera, en el patio. Heisenberg dice, el instrumento que yo utilizo para medir esa intensidad ya distorsiona el curso natural. Por tanto, la medición que me da es aproximada, pero no es absolutamente objetiva. La objetividad absoluta no existe en la ciencia. Por eso cuando ahora ya en nuestro lenguaje actual digo porque todavía se sigue manejando en nuestro contexto esto de cuantitativo, cualitativo, ya hay muchas universidades que ya no quieren utilizar esa denominación. Por ejemplo, en
Europa, ya gran parte de universidades ya no sé cuantitativo, cualitativo, ¿no? Pero bueno, estamos nosotros en el contexto de nuestra realidad. Y he escuchado muchas veces que se quiere desmerecer los resultados de la investigación cualitativa porque se dice, no, es que es muy subjetiva. Es verdad, eso no lo podemos negar, porque en la investigación cualitativa lo que se hace es interpretar la realidad, no medirla, no dimensionarla, no cuantificarla, sino interpretar. Pero también no es menos cierto que en la investigación cuantitativa no existe un resultado absolutamente objetivo. Todas las teorías científicas son probabilísticas hasta que no aparezca otra teoría que, como es el caso, por ejemplo, de la teoría heliocéntrica, convenza más que la teoría geocéntrica. O que la física relativista de Albert Einstein, pues convenza más que la física mecanicista de Newton. Igual en el derecho. En el derecho, por supuesto que incluso las teorías son más efímeras que en las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque la realidad humana, que tiene una expresión que nosotros llamamos cultura, esa expresión cultural es cambiante, cambia mucho más rápido que las realidades del mundo óntico natural. El mundo óntico natural, la evolución ha durado millones de años, pero los cambios sociales se dan vertiginosamente. Miren, nada más el siglo pasado, allá por 1910, 1920, no estamos hablando de 20 siglos atrás, el siglo pasado, una dama que trabajaba no podía cobrar su salario, tenía que cobrarlo su esposo, sino su papá. Hoy en día tenemos pues otros conceptos culturales, otras reglas de convivencia. Imagínense nada más, allá por 1930, 40, ver a una dama vistiendo un pantalón. Seguramente era objeto de críticas y prejuicios morales. Hoy en día eso nos parece, por supuesto que cada pueblo tiene su perfil cultural, ¿no? Es indudable que este evento que ahora está sucediendo allá en Qatar va a dejar alguna huella, alguna inquietud en la población, porque siempre hoy esa interacción que se da a través de la globalización, pues hace que todavía los cambios se vayan dando de una forma un poco más acelerada que siglos pasados. Entonces, el contexto histórico, cultural, humano es cambiante y por tanto las leyes pues cambian, porque también se ha objetado muchas veces de que el derecho no puede ser ciencia porque no tiene leyes perennes, estables, como las tiene la física, la química. Y eso no es así, pues, porque las condiciones físicas que tenemos en la Tierra también son el producto de todo un proceso de evolución de la Tierra, de cambios que se han dado, ¿no? Desde el momento del famoso Big Bang, luego pues cómo se ha ido conformando las galaxias, y bueno, pues aquí en nuestro sistema planetario, como los planetas de un estado pues digamos incandescente han ido pasando a unas temperaturas extremas, frías, pero luego se han, o sea, también las leyes físicas van cambiando, solamente que lo hacen con mayor lentitud que las leyes de convivencia humana. Eso no puede ser un objeto o un motivo para descalificar al derecho como ciencia. Pero bueno, ya me estoy adelantando. Entonces Popper nos sienta esa base, pero además Popper y más adelante Lakatos, Imre Lakatos, van a sostener que no es necesario solo plantear una hipótesis, sino tiene que haber un conjunto de hipótesis. Es lo que Lakatos habla del famoso programa de investigación científica, el PIG, donde hay una hipótesis central y alrededor hay un cinturón de hipótesis que defienden a la hipótesis central.
Y ahí pues van a surgir ya en la investigación científica la necesidad de plantear hipótesis general, hipótesis específicas, y luego las llamadas hipótesis, digamos, nulas, ¿no es cierto? Que es la opuesta a la hipótesis alterna. Es uno de los estudios de investigación inductiva experimental. ¿Ah? Quiero destacar algo más, y es algo que va a tener trascendencia en la investigación hoy también. Popper va a decir que la verificación o la admisión de un conocimiento como científico no es comprobándolo en la experiencia, no lo es, dice él, sino es contrastándolo con otras teorías. Es decir, un conocimiento es admitido como científico no porque se comprueba en la experiencia, sino porque es capaz de contrastarse con otras teorías, y si esta teoría permanece incolume, permanece mucho más convincente y coherente que las otras, esta se impone y se admite en la comunidad científica hasta que no aparezca otra que resulte más convincente que ella. Entonces Popper va a plantear ya no una contrastación empírica, sino una contrastación lógica. Eso lo pueden leer en el libro de Karl Popper que titula Conjeturas y refutaciones. Esa pues es su famosa teoría del falsacionismo, que luego ha abierto posibilidades en el mundo científico, sobre todo en las ciencias sociales. No todos los conocimientos tenemos que verificarlos en la experiencia, sino tenemos que contrastarlo con otras teorías y ver si esta resulta más coherente, más consistente lógicamente, ¿no? Pero no quiero pasar del siglo pasado sin mencionar a Paul Feyerabend. Paul Feyerabend también es un epistemólogo alemán que luego recaló en los Estados Unidos y fue profesor allá en California, en la Universidad de Berkeley, donde estuvo muchos años. Bueno, pues él, allá por 1962, publica un texto que se llama El Tratado contra el Método, que creo, y estoy convencido de ello, que todo profesor que enseña metodología de la investigación debería haber leído ese libro, El Tratado contra el Método. Bueno, voy a resumir un poco la posición de Feyerabend en ese texto. Bueno, pues frente a la entronización de un solo método, que era el inductivo, a partir del siglo XIX en adelante, es el método inductivo, que tampoco ya le decían inductivo, sino era llamado el método científico. Bueno, Paul Feyerabend, en ese su libro que acabo de mencionar, va a decir que es irracional admitir un solo método en la investigación de la realidad, en la investigación científica, porque no todos los objetos de la realidad tienen la misma naturaleza. Incluso él dice en una parte, hasta resulta impúdico que el conocimiento científico se considere superior a las otras formas de conocimiento. Según Paul Feyerabend, todas las formas de conocimiento tienen un valor interpretativo de la realidad, y que conocer todas estas formas nos puede dar una visión más holística, más completa del conocimiento de la realidad. Por ejemplo, la filosofía nos ayuda a horadar en la esencia de los seres, de las cosas, de la naturaleza. Y la ciencia nos ayuda a ver el aspecto fenoménico que se nos manifiesta a los sentidos. Conocer ambos pues nos ayuda a entender mejor la realidad. No olvidemos que la realidad es poliédrica, no tiene un solo rostro. Entonces, lo que nos dice Feyerabend, pues que es irracional querer investigar el derecho a la manera de la biología, a la manera de la química, o la educación a la manera de la medicina. Puede haber algunos campos, indudablemente,
donde sí se puede hacer, porque tampoco hay una delimitación absolutamente excluyente. Pero aplicarle un solo método, eso ha llevado al error, pues sobre todo al comienzo decía, un error que seguimos arrastrando en muchos contextos académicos en Latinoamérica y en particular en el Perú, de querer abordar la investigación, por ejemplo, estamos hablando del derecho, la investigación jurídica, y requerir a nuestros estudiantes, tanto en pre y en posgrado, que pongan variables donde no se necesita, donde no se va a medir. Un estudio dogmático, un análisis hermenéutico de una ley, diciendo cuál es tu variable independiente, cuál es tu variable dependiente. Cuando esa nomenclatura corresponde a los estudios experimentales, ni siquiera a los estudios cuantitativos descriptivos. Eso voy a explicar esta mañana. Estoy todavía en los prolegómenos. Entonces, y esto precisamente no hace mucho, pues el colegio de abogados, sus directivos me hicieron una deferencia al invitarme a dar una conferencia ahí, y yo partí la conferencia dando lectura al prólogo a la tercera edición del libro del extinto jurista y profesor también de metodología, el doctor arequipeño Carlos Ramos Núñez, ¿no?, que hizo muy popular su libro como investigar derechos y envejecer en el intento, ¿no? Bueno, pues en el prólogo a la tercera edición hay justamente cuestiones de aspecto que uno de los escollos más grandes para el desarrollo de la investigación jurídica en el Perú es precisamente que no haya conocimientos y unanimidad de criterios en los que dictaminan las tesis. Ahí está, se los puedo pasar el texto completo, lo tengo del libro del doctor Ramos Núñez, y dice, pues piden a veces variables donde no se requiere medir nada, y sumen a los estudiantes en un intrínculis de variable independiente, dependiente, variables nulas. Y bueno, pues entonces los estudiantes ven la investigación como algo invencible, como algo pues reservado para mentes privilegiadas, y no es así, no es así. Entonces el aporte de Paul Feyerabend es importante, que en su momento no tuvo eco, por supuesto que no. Estamos hablando de la década del 60, del siglo pasado, entonces muchos lo tildaron incluso de anarquista, aunque él decía después en sus conferencias, yo no soy anarquista, porque el anarquista, si nos retrotraemos al anarquismo, al anarcosindicalismo, por ejemplo, de la época de Proudhon, etc., el anarquista en esencia es alguien que cuestiona el status quo, pero plantea una alternativa. Y bueno, pues Feyerabend decía, no, yo no soy anarquista, yo soy dadaísta, se decía. El dadaísta es el que cuestiona el status quo, pero no te dice qué debes hacer. Él decía, yo no les voy a decir qué método seguir. Cada investigador tiene que crear su propio método, su propio camino metodológico. Entonces yo no soy anarquista, soy dadaísta. Y esto me recuerda, hace algunos años, no muchos, yo creo que deben ser unos 6, quizá o 7, a lo mucho, no sé, ahorita no recuerdo exactamente. En la Universidad Andina se invitó al doctor Hernández Sampieri para otorgarle el honoris causa, ¿no? Bueno, pues después de la ceremonia estuvimos ahí en un pequeño diálogo con algunos profesores de Derecho y también el doctor Hernández. Y uno de los directivos de la facultad le dijo, doctor, ¿y qué camino nos recomienda usted? ¿Cuál de estos enfoques para el ámbito del derecho, para la investigación? Y la respuesta que dio me pareció oportuna, pertinente y cargada de cierto nivel de sabiduría, porque dijo,
dispénsenme, pero yo no puedo decirles eso. Yo no soy abogado. Mi profesión es ser comunicador social. He escrito el libro de metodología, que es un libro base, pero en cada carrera, en cada especialidad, ustedes tienen que generar sus propios diseños, su propia tipología. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Los arquitectos tienen que generar metodologías que basadas quizá en como sustrato en estos enfoques, recogiendo los aportes, pero tienen que crear sus propios diseños. Porque los diseños, por ejemplo, en el enfoque cualitativo que existen todavía tradicionalmente, teoría fundamental, narrativo, fenomenológico, investigación, acción y el etnográfico, pues esos se gestaron para la antropología, para la educación, pero para el derecho tenemos que crear otra tipología, ¿no? Bueno, con esto pues pasamos un poquito a esto de la ciencia jurídica. Se decía, el derecho no es ciencia, la educación no es ciencia, ¿no? Bueno, el mismo, bueno, pues algunos epistemólogos sostenían que decían, no se ajustan al método científico. Y repito, el siglo pasado no se hablaba casi durante todo el siglo de cuantitativo y cualitativo, no. Busquen ustedes, imagino que muchos de ustedes como yo se han forjado en la universidad en los años, pues no creo que sean tan antiguos como yo, ¿no? Yo mi carrera universitaria la inicié en el año 77. Pero aún enseñando ya en la década del 90, yo no encontraba libros de metodología que hablen de enfoque cuantitativo, cualitativo. Eso ya es posterior. Así como las normas APA, por favor, el Turnitin, eso es reciente, pues entonces es yo creo que un despropósito a veces querer juzgar tesis de 15, 20 años atrás, bajo la aplicación del Turnitin, y decir, no, esas tesis, o ya hasta mi tesis, maestría, doctorado, seguro, si le pasan el Turnitin, pues debe tener más del 50% de similitud. Es que en ese tiempo no se manejaban esto, y mis tesis tuve que picarlas en stencil. Bueno, usted, la mayoría no conocerá el stencil, pero yo tuve que hacer ese trabajo y imprimir, que nos iba a hablar pues, de las APA, estas cosas. Entonces tenemos que ir siempre de forma ponderada en cada etapa. Hoy se exige, hoy hay otros criterios, yo creo que bien establecidos, la necesidad de exigir mejor calidad en el trabajo, no solamente ya en los resultados, sino en la forma como encargamos esto. Saludo la nueva ley universitaria, que creo que tiene también sus defectos, pero en relación a la anterior, indudablemente ya era necesario. Saludo la acción de la SUNEDU, que puede caer pesarosa, que no me puede gustar. A mí particularmente les digo, esa orientación que se quiere dar al sistema educativo universitario un poco escolarizado, yo creo que no. Ustedes vayan a las universidades del primer mundo, no hay pues ese énfasis que a veces se quiere dar en muchas universidades, ¿no? Un poco pues estar ahí tras el profesor, a ver qué informes presenta, qué no presenta. Bueno, eso no lo van a ver, pues yo, por lo menos en los años que he estudiado y he trabajado en universidades de fuera del país, yo no he visto eso, ¿no? Pero tengo que saludar que ya ha establecido criterios o estándares mínimos para la calidad. Tengo que saludar que pues esté exigiendo que haya un mayor control sobre los trabajos de investigación, que se establezcan líneas de investigación, que se formen profesores de investigación y que se mejore y optimice los procedimientos administrativos, ¿sí? Eso es bueno. Solamente que, bueno, pues esto podemos, seguramente ustedes pueden tener, y de hecho,
seguro muchos una posición diferente a la mía, pero creo que hay una mano derecha para las universidades públicas y otra izquierda para las privadas. Me parece que no se mide con el mismo rasero, porque sin dar nombres, algunas universidades públicas en el Perú a las que yo he ingresado, en Lima y en provincias, no debían ser licenciadas. Entonces yo siento que todavía no se maneja el mismo criterio de exigencia con todas, ¿no? Pero bueno, vamos, eso, cerramos ese paréntesis. Pásenme por favor la siguiente diapositiva. Bueno, la ciencia jurídica, como nos dice ahí la diapositiva, es una actividad dirigida a conocer en forma racional y sistemática un espacio de una realidad que es el derecho. En principio, ¿qué es lo que busca la ciencia? Conocer la realidad fenoménica, la realidad inmanente. ¿Qué es lo que busca la filosofía? Conocer la realidad, pero la realidad esencial. Por eso es que la filosofía del derecho se pregunta ¿qué es el derecho? En cambio, la ciencia jurídica no se pregunta qué es el derecho, sino que analiza cómo se manifiesta el derecho en las normas, en las conductas sociales, en la administración de justicia, etc. Pero el derecho, como tal, ¿es una realidad? Sí lo es, sí lo es. Existen dos dimensiones de la realidad natural, ojo, de la realidad fenoménica, digo, porque la realidad tiene un componente esencial. El mundo óptico tiene esencia, que es lo que define, como decía Aristóteles, es lo que hace que una cosa sea tal y no sea otra. Es el famoso principio de no contradicción. O sea, una piedra es una piedra y no es un árbol. Porque si decimos que una piedra a la vez es un árbol, entonces estamos contradiciendo a la esencia. Desde el punto de vista de la filosofía y de la ciencia no se puede admitir eso. Desde el punto de vista de otras formas de conocimiento como la teología, que ustedes saben, la teología no parte de resultados racionales, no. Parte de resultados de conocimientos que son admitidos por la razón práctica, que decía Kant, y que podemos nosotros llamarle también, por ejemplo, la fe. Por eso Agustín de Hipona, respecto a las verdades, a los dogmas cristianos, decía, crede et intelligas, intelligas et crede. Es decir, cree para entender y entiende para creer, pero primero cree. Eso no puede suceder en la ciencia es al revés. Tenemos que pasar los conocimientos por la criba de la razón, ¿no? Entonces, desde el conocimiento, pues teológico sí se puede admitir, pero eso no es racional. Entonces ahí tiene que entrar la fe. Por ejemplo, un caso concreto, ¿no? En las convicciones cristianas se dice que Cristo es Dios y hombre, o sea, dos naturalezas de uno solo. Eso la razón no lo va a admitir nunca. Entonces, si alguien lo admite, lo tendrá que admitir por otra vía, ¿no? O dicen, Dios son tres personas y una sola naturaleza. Racionalmente no se admite eso, pero sí hay otras vías de conocimiento, como decía, el conocimiento teológico, la vía práctica moral, que donde se puede admitir. Pero la ciencia es eminentemente racional y en eso se asemeja con la filosofía. Pero hay una diferencia y eso tenemos que tenerlo claro. Por más que uno diga, oiga, pero yo leí un libro donde hablaba que la filosofía es una ciencia. No puede ser pues una ciencia. La filosofía tiene un propósito, es el conocimiento de la esencia de la realidad. Y la ciencia tiene su propósito, es el conocimiento de cómo se manifiesta fenoménicamente la realidad, cómo la percibimos con nuestros sentidos y luego la racionalizamos, la interpretamos, ¿no? Bueno, dentro del mundo natural, fáctico, factum viene del latín, factum es el hecho. Dentro del mundo fáctico existen dos manifestaciones de la realidad. La realidad natural, que es objeto precisamente de las ciencias naturales, y la realidad cultural, que es lo que crea el hombre. La educación es una realidad cultural, porque las didácticas, los sistemas educativos, eso no ha aparecido pues espontáneamente en la
naturaleza. El derecho es una realidad cultural, porque las normas, los sistemas de administración de justicia, todo eso lo ha creado el hombre. La sociedad es una realidad cultural, porque la forma como organizamos nuestras ciudades, las calles, los edificios, cómo construimos, es una creación del ser humano. El derecho, por tanto, es una realidad cultural y en ese sentido responde al propósito, al interés de la ciencia. La ciencia intenta conocer la realidad que se manifiesta y la realidad cultural es una ciencia práctica. Una característica del derecho como ciencia es su racionalidad, la búsqueda de conocimientos racionales. Pero basándonos un poco en la teoría tridimensional de Miguel Reale, que dicho sea de paso siempre tengo que reconocer y ponderar el aporte y el atrevimiento que tuvo ese joven estudiante sanmarquino allá a fines de los años 50, me estoy refiriendo a Carlos Fernández Cesarego, que hizo una tesis sobre la ontología del derecho, en la cual, antes que Reale, plantea ya una teoría tridimensional. Esa tesis, por si acaso, la podemos encontrar incluso en el internet y está colgada completa. Pero bueno, era su tesis para obtener el bachillerato en Derecho. En todo caso, bueno, pues valiéndonos de la visión tridimensional del derecho, el fenómeno jurídico, ese fenómeno cultural que nosotros llamamos derecho, se asienta en tres elementos. El primero tiene una base empírica que es la conducta humana social. Por tanto, desde la investigación jurídica podemos orientarnos a hacer un análisis de la conducta humana social desde la perspectiva jurídica para analizar, por ejemplo, qué experiencias nuevas se están suscitando en ella y que demandan una atención de legislador o de jurista. ¿No es cierto? Hoy estábamos hablando al comienzo con el doctor Alex sobre la virtualidad. Bueno, la virtualidad es un ámbito que tenemos que ponerle atención, porque eso de volver nada más así cantarinamente totalmente a la presencialidad, yo creo que es perder lo poco que hemos aprendido en esta abrupta experiencia que hemos tenido por la pandemia. El mundo del futuro, el cual quizá yo ya no lo vea, se va a orientar por ese camino. Se va a orientar por ese camino. Y hoy ya nos presentan nuevos retos. Hay contratos que se hacen a través del internet. Y hay muchos países que no tienen regulados estos contratos. ¿Cierto? Entonces hay muchas experiencias a través del ámbito virtual que todavía no están reguladas. La conducta humana social es pues la base empírica de ese fenómeno que llamamos derecho. Luego tiene una base normativa que es el ordenamiento jurídico, que podemos generarlo, crearlo a través de propuestas que demanda la realidad histórica y social del contexto en el que estamos. Pero también podemos analizar las normas desde el punto de vista exegético, tratando de develar cuál es el espíritu de la norma, lo que quiso decir el legislador, o desde el punto de vista hermenéutico, cuál es, como dicen los alemanes, el Sinnlehre, cuál fue el contexto político, social, económico en el cual emergió una norma. Un estudio hermenéutico indudablemente es mucho más rico que un estudio exegético, ¿no? Pero también tiene un tercer elemento, y este indudablemente no recala exactamente en el ámbito de la ciencia jurídica, sino más bien en el ámbito de la filosofía del derecho, y es una base ideal, los valores. Porque por más empeño que tuvo el positivismo jurídico en desanclar, en desvincular la norma de cualquier valor, no solamente Kelsen, sino ya los positivistas moderados, pues como Hart o como Norberto Bobbio, ¿no? Una norma no es un disparo, pues a ver qué ocurre, qué atrapamos.
siempre tiene una direccionalidad, siempre apunta a la protección de un bien jurídico. Y en ese bien jurídico hay un valor. Muchas normas morales se han hecho normas jurídicas, por ejemplo, el no matar. Entonces, hay siempre un contenido de valor. En el derecho, el valor preponderante que se busca es la justicia, ¿no? Recuerdo esa alocución significativa, trascendente de este gran jurista mexicano, Benito Juárez, 2 veces presidente de la nación mexicana, ¿no? Actualmente incluso hay un estado que lleva su nombre. Bueno, siendo presidente, dirigió una locución a los miembros de lo que diríamos aquí el Colegio de Abogados, ¿no? Y les decía, el derecho no es un valor, el valor es la justicia. El día en que el abogado encuentre en conflicto el derecho con el valor, o sea, con la justicia, vuestro deber es ponerse al lado de la justicia. Por eso, perdónenme, y yo sé que en muchas de mis apreciaciones ustedes no estarán de acuerdo, y eso se respeta. Pero yo creo que eso que se dice de que los jueces, los abogados tenemos que ser soldados de la ley, me parece irracional, que no sabemos pensar. Ya hay espacios para que los jueces también piensen. Por ejemplo, en relación a derechos fundamentales, pueden hacer un control de uso. Pero como profesionales del derecho, creo que deberíamos aspirar siempre a poner de forma continua en parangón las normas con la realidad. Y si efectivamente estas normas son justas en relación a las expectativas de la población o no lo son. Porque decir que somos soldados de la ley, que tenemos que nada más bueno, pues yo creo que eso nos hace perder la capacidad de reflexión, de análisis, de crítica que nuestra profesión al menos nos da un espacio muy amplio para ello y no hay que negarnos a ocupar ese espacio. Entonces, esto justifica que el derecho sea una ciencia, porque la ciencia busca conocer la realidad y el derecho es real, no es una ficción, no es una entelequia, no es algo que está solamente en la cabeza de los individuos, no, es una realidad fáctica, cultural, pero una realidad fáctica. Por favor, la siguiente diapositiva. A partir de ello, debo decir que en la investigación jurídica no recurrimos al experimento como en la física o la biología, es decir, a la confirmación y verificación de hipótesis, sino fundamentalmente a la interpretación de los fenómenos sociales excepcionalmente naturales, al razonamiento y la reflexión sobre el proceso lógico del saber jurídico. ¿Ven? Bueno, pues el derecho, les decía, no se puede investigar pues como la biología. No. En la realidad irracional impera la ley de la causalidad. En la realidad humana no es así. Miren, nada más para ponerles un ejemplo. Si en este momento hay un pequeño temblor, ese estímulo va a originar no una misma forma de reacción. Es posible que algunos digan calma, tranquilos, otro quiera salir disparado por la puerta, otro se pondrá a rezar, etcétera, etcétera. El fenómeno humano tiene algo que no tiene el resto de la naturaleza.
tiene también subjetividad. Entonces, hay que adecuar, hay que buscar una tipología propia para investigar el derecho. No vamos a desconocer esas bases epistemológicas de la teoría del conocimiento que tienen a la base el enfoque cuantitativo y el cualitativo. El enfoque cuantitativo tiene a la base, como ya lo he mencionado, la filosofía positivista del siglo decimonónico. El enfoque cualitativo que vamos a ver mañana con detenimiento tiene a la base dos teorías del conocimiento, el interpretativismo y el constructivismo. El constructivismo, por si acaso, no es una teoría pedagógica, se ha aplicado a la educación. El constructivismo es una teoría del conocimiento. Ya vamos a hablar un poquito de él. Bien, antes de pasar al siguiente punto, puede ponerlo en la siguiente diapositiva y hablar ya del enfoque cuantitativo. El doctor, con toda libertad, si hay alguna pregunta, algún comentario de parte de alguno de ustedes, yo creo que podemos interactuar un poquito en relación a esa primera parte. Doctor, sí. ¿Cuáles son sus comentarios respecto a la investigación de ciencia y derecho, doctor? Si podemos definirla principalmente como cualitativa o principalmente de repente son enfoques mixtos entre se da el derecho. ¿Cuál es su posición al respecto? Gracias, doctor, por su pregunta. Bueno, yo creo que poco a poco vamos a tener que abandonar un poquito esa nomenclatura de cuantitativo, cualitativo. Ya incluso algunos profesores de metodología en la Católica prefieren aludir en la Pontificia de Lima, prefieren referirse como enfoque probabilístico y no probabilístico, ¿no? Bueno, pues sí. Quiero decirles, bueno, pues que desde la experiencia, desde mis lecturas, he generado yo también una tipología en relación a la investigación jurídica, ¿ya? Una tipología que se las voy a presentar, no sé si ahora al final, ya casi en la mañana o posiblemente mañana, donde clasifico las investigaciones jurídicas en tres grupos: la investigación dogmática, la investigación sociojurídica y la investigación jusfilosófica. Las dos primeras recalan estrictamente en el ámbito de la investigación científica. La tercera más bien pertenece al ámbito de la filosofía, de la investigación filosófica del derecho, pero que no se excluye a los profesionales del derecho, ¿no? Es más, hay tesis muy interesantes sobre filosofía del derecho que ya las mencionaré en su momento cuando hable de esas tipologías, ¿ya? Si hablamos actualmente de esto del enfoque cuantitativo y el cualitativo, quiero decirles que el enfoque cuantitativo a lo largo del siglo pasado no se llamaba cuantitativo, sino decía el método científico, era el método inductivo, pero se le dio el nombre del método científico. El cualitativo, que es otro enfoque, no es un método, es un enfoque, una forma de abordar la investigación. No es nuevo, miren ustedes, ya existía en la etnografía temprana del siglo XV. Lo que sucede es que con el advenimiento de la ciencia moderna y eso de entronizarla como el único conocimiento verdadero y con un único método inductivo que era el método científico, etc., bueno, pues se dejó de lado. Pero como en muchas áreas de las ciencias sociales no se podía seguir tratando de forzar la investigación a la manera de la investigación de las ciencias naturales, entonces poco a poco han ido rompiendo esa camisa de fuerza
sobre todo en las 3 últimas décadas del siglo pasado, y nuevamente en la antropología, en la educación, y también, por qué no decir, en el derecho, se han dado paso a ciertos abordajes cualitativos y se ha recuperado la investigación etnográfica, fenomenológica, narrativa, por ejemplo, de historia, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, respondiendo a la inquietud del doctor, creo que se puede utilizar los dos enfoques, pero predominantemente estoy convencido de que la base cualitativa es la que mejor se ajusta a la investigación jurídica, sobre todo a la dogmática jurídica. Porque como vamos a ver, en la dogmática no se busca resultados a partir de cuantificar o de medir los fenómenos, sino a partir del análisis de la realidad. Primero recoger datos de la realidad, analizarlos, interpretarlos mediante argumentos, ¿no? Ese sería un poquito el adelanto que quiero hablar sobre esto, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, le escucho. Doctor, si me permite. Sí, doctor. Muchas gracias más bien por su brillante exposición. Nos ha explicado sobre el paradigma religioso. Esta entra en crisis, luego viene el paradigma positivista y dentro de ello también seguramente lo podemos mencionar a Augusto Comte, cuya metodología es el deductivo, ¿no? Y luego tenemos el paradigma sociocrítico, llamado también emergente. Es de suponer que, de acuerdo al avance de la ciencia y la humanidad, también vendrán otros paradigmas que la comunidad científica acepte. ¿Cuál es su percepción a futuro, quizás proyectándonos más allá de estos paradigmas que ya conocemos? Bueno, doctor, en principio le agradezco su intervención porque he tenido un lapsus al mencionar justamente al gestor o a quien se atribuye la paternidad del positivismo filosófico. No es Henri Bergson, es Augusto Comte, ¿verdad? Augusto Comte, como usted lo acaba de señalar. Bueno, pues a la luz del pensamiento de Thomas Kuhn, que no era un epistemólogo, Thomas Kuhn era un historiador de la ciencia. Su padre era profesor de historia. Thomas Kuhn, ustedes saben que él se doctoró en física. Pero como desde niño veía a su papá pues, preparando las lecciones, e incluso él señala que algunas veces acompañó a su papá, ya jovencito él, a sus cátedras de historia, se le despertó el interés por la historia, pero particularmente por la historia de la ciencia. Y él fue el primer catedrático del curso de Historia de la Ciencia en cualquier universidad en el mundo. Él fue el primero que dictó esa cátedra. Bueno, Thomas Kuhn nos habla de que en el desarrollo del pensamiento científico se dan distintos paradigmas que están imperantes en determinado momento de la sociedad. Es un paradigma desde el cual se pueden absorber las inquietudes, las interrogantes de la comunidad en general, desde inquietudes políticas, económicas, sociales, etc. Pero como el contexto histórico-social cambia, y cambia, como decíamos antes, de una manera rauda, vertiginosa, entonces aparecen nuevas experiencias y nuevos cuestionamientos que el paradigma imperante no puede responder. Entonces ahí es donde la ciencia normal, que dice, bajo el paradigma imperante, entra en crisis. Y hay unos pocos que se atreven a ir
en contracorriente del status quo del conocimiento. A eso le va a llamar las anomalías, le va a decir Q. ¿Por qué? Porque van contra el pensamiento imperante, contra la mayoría. Empiezan a pensar de una manera diferente, como lo hizo Galileo, ¿no? Todos decían, no, la Tierra es el centro del universo. Y Galileo dice, no, la Tierra se mueve. Y recurriendo al pensamiento de Copérnico, también dice, y se mueve alrededor del Sol. O Giordano Bruno, recuerden que murió en la hoguera, condenado por su famosa tesis de la infinitud del universo. Dentro de la visión de Ptolomeo, que estaba acorde al dogma cristiano de la época, o sea, porque no estoy diciendo que el dogma cristiano esté mal, no voy a hacer juicios morales sobre los dogmas, no, al contrario, yo sé valorar la sabiduría que hay en todas las religiones, en el cristianismo, en el islam, en el sintoísmo, en el budismo, realmente hay mucha sabiduría, pero muchas veces la interpretación que se hace es errónea. Y por supuesto esta interpretación que se hizo en ese momento, hoy ya no la sostiene por la interpretación postconciliar, por el Vaticano II, una visión diferente, no solamente eso, sino de otras realidades, del compromiso social, del trabajo, etc. Pero bueno, como se afirmaba en la interpretación cristiana que el hombre era la criatura preferida de Dios, entonces se construyó una interpretación que decía que el hombre había sido colocado en el centro del universo. Por tanto, su morada, que era la Tierra, no podía ser un satélite, sino era el centro del universo. Y ahí es donde Ptolomeo construye pues, su famosa visión del universo como una esfera cerrada, en la cual en el centro estaba la Tierra y alrededor los planetas que se conocían, incluido también el Sol y la Luna. Y bueno, eso encajaba muy bien con el dogma y con la interpretación imperante, ¿no? Pero luego, pues Giordano Bruno, en base a observaciones empíricas, va a afirmar que el espacio, el universo no es cerrado, no es una esfera cerrada, sino que es abierto hasta el infinito. Esa es la famosa teoría de la infinitud del universo. Bueno, esto le costó la vida, pues fue ejecutado en la hoguera. Y hoy, sin embargo, la ciencia contemporánea admite que el universo es infinito, es abierto, ¿no? Entonces, hay algunos pocos que se atreven, dice Kuhn, a ir contra el pensamiento imperante, y estos poco a poco, incluso a costa del sacrificio y hasta del martirio, porque hay varios científicos que han muerto por sus ideas, que luego han sido confirmadas. Dice, van a ir promoviendo, gestando la emergencia de un nuevo paradigma. Y así, el paradigma imperante cae y va a emerger un nuevo paradigma durante otra etapa de la historia. Esto es lo que Thomas Kuhn llama las revoluciones científicas. Bueno, a la pregunta del doctor, ¿qué es lo que avisoro hacia adelante? Bueno, yo honestamente le digo, no podría describir exactamente qué situaciones, cómo se va a configurar el conocimiento y la vida del hombre aquí unos 30, 40 o 50 años. Pero sí estoy convencido que va a haber cambios. Estoy convencido porque creo que los paradigmas imperantes, por ejemplo en el ámbito de la economía, el neoliberalismo es un paradigma, pero ya no nos satisface a nosotros ni siquiera en el primer mundo. El neoliberalismo surge a finales de la década del 80. Es una forma de entender la economía y la sociedad, y surge en la Universidad de Chicago, luego extraída al Perú incluso por algunos ideólogos que entraron en la Pontificia Universidad Católica, los llamados Chicago Boys, les decía, ¿no? Esta generación que trajo esas ideas. Pero lo cierto es que el neoliberalismo ya no responde a las expectativas de la población, no solo del Perú, sino de la población mundial.
ese paradigma que tiene a la base un pensamiento pragmático, que afirma el tener sobre el ser, ha hecho que, como decía Thomas Mann, todavía en una obrita, miren, de la década del 80, el hombre unidireccional. Sin embargo, se puede aplicar hoy. En las sociedades opulentas hay una crisis existencial en las personas, tienen coche, tienen casa, tienen pues buenas pistas y buenos, no sé, buena educación, entre comillas, qué tipo de educación, ¿no? Pero hay una crisis existencial. Esa forma de vida no satisface al ser humano. Y la prueba evidente es de que hay grandes niveles de desencanto, de frustración. Pueden ustedes verificar, a ver cuál es el medicamento que más se vende en Estados Unidos. Es un antidepresivo. Entonces, hacia adelante, como comunidad humana, seguramente vamos a gestar otro paradigma que nos ayudará a resolver algunos problemas o la mayor parte de los problemas durante seguro algunas décadas o no sabemos cuánto tiempo, pero ya es necesario. Bueno, algunos se atreven a decirnos pues que cómo será, nos hablan de la segunda, la tercera ola. Recuerden los libros de Alvin Toffler, ¿no? Los futurólogos como Endo Susaku, Alvin Toffler. Yo no puedo afirmar cómo será, solo que intuyo que por lo que van la experiencia humana transitando en este momento, sobre todo las nuevas generaciones, los llamados nativos digitales, que tienen otra velocidad de razonamiento, que tienen otros intereses, que nosotros nos vamos a resistir hasta que vayamos a morir, nos vamos a resistir a aceptar eso del todo, ¿eh? Pero es otra forma de relacionarse. Un niño, un joven, adolescente, con los elementos tecnológicos, ya no dice te quiero, ya no recita una poesía, ya no echa un piropo, pues, digamos, muy bonito por ahí, no. ¿Sabe qué hace? Pone un like. Es otra forma de relacionarse. Y podemos entender por qué hoy, por ejemplo, a un joven adolescente, yo les aseguro que muchos jóvenes, y esto sobre todo mucho más en las sociedades opulentas, seguramente ellos pueden admitir que les echen a ustedes 20 azotes antes que les quiten el celular. Es otra forma, está surgiendo otra forma. Más aún, ya la ciencia empírica no nos da respuestas satisfactorias respecto a... Hasta ahora la física incluso no nos ayuda a descifrar exactamente qué son los hoyos negros, por ejemplo, y en la realidad del microcosmos sigue siendo un misterio, a pesar de que hemos develado lo que es el genoma humano, ya podemos tener grandes avances en el ámbito de la genética, de la investigación genética. Sin embargo, todavía sigue siendo un gran misterio, por ejemplo, la especialización de las células. Ustedes saben que todas las células tienen la misma característica, pero sin embargo el proceso de despliegue en la etapa embrionaria, a pesar de que todas son iguales, ya interiormente tienen una direccionalidad. Unas se orientan a formar el sistema óseo, otros el sistema nervioso, otros en los tejidos de la piel, etcétera, etcétera. Y no sabemos todavía, porque eso sigue siendo un misterio. Allí creo que pues resulta a través del tiempo vigente esa frase que se le atribuye a Sócrates, ¿no? Solo sé que nada sé. Que cuanto más sé, me doy cuenta que lo que sé es muy poquito, ¿no? Entonces, hacia adelante habrá otra realidad. Solo veo en la experiencia de las juventudes, de los niños, de estos que Kremsky, académico norteamericano, en uno de sus libros llama precisamente los nativos digitales, y nos advierte a nosotros los mayores que si nosotros no nos hacemos migrantes digitales, vamos a quedar desfasados. Entonces, claro que ver esos avances con cierta prudencia. No se trata de decir, sí, entonces, no.
En enero del 2020, ustedes pueden verificarlo en internet si desean, la Organización Mundial de la Salud ha establecido como una adicción contemporánea, ya en su catálogo de adicciones, la adicción a los elementos tecnológicos. Entonces no es cuestión de anchas Castilla, y que haga aquí lo que quiera, no, no, no. Creo que con la sabiduría que nos da la experiencia a nosotros, tenemos que seguir apuntalando ciertos valores en nuestros niños, en nuestros jóvenes, de tal manera que ellos puedan tener los criterios. Criterio viene de krator, es un término griego, que es sinónimo de acción, ambos quieren decir valor. Tenemos que tener los criterios, o sea, los valores necesarios con nuestros jóvenes para saber hacer uso de esos elementos y seguir desarrollando su propia historia, su propia visión. Como digo, ellos tienen otra velocidad, otra forma de razonar. Ahí tenemos una tesis, claro, eso sería más para quizá otra psicología o educación, pero quién sabe, podríamos ligarlo ahí con el derecho, ¿no? Bueno, pues eso es, ¿ah? Bien, tengo entendido que ahora tenemos un break, la doctora Alex me decía que para entrar después un poquito tranquilos en esto del enfoque cuantitativo. ¿Cuánto tiempo? Me parece que un descanso. Bueno, efectivamente, doctor, sí, sería lo que nos ha expresado en este momento, un pequeño coffee break, un instante para después continuar con el tema, doctor. Primeramente le daremos la palabra, doctor, para dar incentivar un poco de esta parte. Muchas gracias de parte de la comisión organizadora. Invitamos inicialmente a usted, doctor, y a todos los asistentes al coffee break de este evento académico. Gracias.